Muy buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas en Cristo. Que el Señor traiga grande bendición sobre sus vidas. Y damos gracias a Dios porque una vez más nos da la oportunidad preciosa de poder estudiar su palabra, escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Y vamos a pedirle al Señor en oración que Él nos guíe, su Espíritu Santo, para que podamos esta noche aprender, podamos esta noche entender que el Señor tiene un mensaje para nosotros y que es necesario que nosotros estemos atentos a ese mensaje. Vamos a orar para rogar al Señor su dirección. Amado Dios y Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, por este día que nos diste, por esta noche que ya nos permite llegar también. Y Señor, gracias porque tú has estado con nosotros en todas las cosas. Oramos, Señor, en este momento, primeramente, para que tú seas glorificado, para que tu palabra, Señor, corra en medio de nosotros, y tú, Señor, seas exaltado en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Permite que las palabras sean guiadas por el Espíritu Santo que está en nosotros y que podamos esta noche aprender y estar atento al mensaje, Señor, que tú tienes. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas, es un gozo para mí poder volver otra vez a traer un mensaje de la palabra del Señor. Siempre es un privilegio, siempre es un honor para nosotros los siervos, los pastores, y a la vez una responsabilidad grande, porque tenemos que traer el mensaje que Dios tiene al pueblo. Y doy gracias al Señor porque puedo hacerlo una vez más, ya siendo miembro de esta iglesia, y gracias al pastor por la oportunidad y la confianza también. Muy bien, vamos a entrar en materia. Una de las cosas que más está afectando hoy en día las iglesias o el crecimiento cristiano es precisamente la sana doctrina. Porque hoy en día encontramos muchas iglesias y encontramos también muchos pastores que no están enseñando la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que está basada en la palabra del Señor y es en la cual debe ser el fundamento de cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros tengamos claro en qué hemos creído. Porque la palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, vamos a ir a la palabra del Señor, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice la palabra, para presentar defensa con mansedumbre de lo que nosotros hemos recibido, o sea, de la palabra, de lo que nosotros tenemos. Dice, y presentar defensa ante quién, ante cualquiera que os demande, dice que nos demande que nosotros podamos hablar de lo que nosotros somos y en lo que hemos creído. Entonces, cuando la palabra habla de la sana doctrina, porque veamos, así lo dice y lo especifica, hace énfasis, dice en Tito 2, capítulo 1, título 2 dice: pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo estaba hablándole a Tito, ¿no? Antes de eso, estaban hablando en el contexto anterior acerca de los requisitos pastorales y de diáconos. Y Pablo le hace el énfasis a Tito, pero tú, le dice, tú habla no de doctrina, porque hay muchas doctrinas. Dice, habla de la sana doctrina. ¿Por qué es tan importante entonces para nosotros los cristianos el estar siempre aprendiendo de la palabra de Dios? La Biblia en muchos pasajes, mis hermanos, nos exhorta a inquirir, a perseverar, a estudiar la sana doctrina que es la palabra del Señor. Muchos versos
Podemos encontrar, y voy a mencionar solo uno, si no los voy a leer todos por el tiempo, pero en Juan 5:39, en 2 Timoteo 2:15, en el Salmo 119:66, nos habla acerca de que nosotros tenemos que estar perseverando, tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estar estudiando la palabra, porque dice, en ella nosotros encontramos testimonio de aquel que la escribió, que es el Señor Jesucristo. Y es una de las cosas, mis amados hermanos, que más nos cuesta. Si usted no es de ese grupo, pues gloria sea al Señor, ¿verdad? Pero no es cierto que una de las cosas que más nos cuesta es estudiar la palabra del Señor, es inquirir en ella, es estar buscando, es el tiempo que tengamos libre, ir a la palabra, nos cuesta. Tenemos que reconocerlo, pero la palabra nos insta a que tenemos que hacerlo. Porque para nosotros es importante, porque para nosotros es la base de toda nuestra vida cristiana. Estudiar, aprender, inquirir en la palabra, meternos en ella todo el tiempo que podamos. Pero es una de las cosas que también la palabra del Señor nos manda a cambiar. O sea que nosotros podemos ser más asiduos en la lectura, podemos ser más, hacer énfasis en estudiar más la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es específica y hace énfasis en sana doctrina, mis hermanos. Porque en este momento muchas doctrinas se están dando en muchas iglesias y alrededor del mundo y de todo tipo, hasta doctrinas satánicas. ¿Por qué se hace énfasis en la sana doctrina? Nosotros tenemos la sana doctrina que está basada en la palabra de Dios. La sana doctrina tiene que ser saludable, pura, sin mezcla o agregados. No puede haber cosas humanas agregadas hoy en día a la palabra que nosotros tenemos. Por eso muchas veces Pablo hacía énfasis a Timoteo, a Tito, y les decía, usted hable la palabra, predique la palabra tal como está, mis hermanos. Y esa palabra muchas veces tiene que ser dura, mis hermanos. Muchas veces tiene que confrontarnos con nuestro pecado, porque esa es la idea del Señor para con nosotros al dejarnos su palabra preciosa, que nos confronte día a día con nuestro pecado para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos dejar el camino torcido y entrar en la vereda recta, derecha, que es la que Él nos dejó a nosotros. Porque precisamente, hermanos, hoy existen muchas doctrinas y no son sanas. No son sanas. Y de ahí el cuidado que nosotros tenemos que tener, y por eso la palabra de Dios nos manda una y otra vez. Efesios 4, 14 y 15 dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, hermanos, la palabra de Dios es clara con nosotros. Ya no seamos niños. Porque el hecho de que nosotros estemos 10, 15, 20, 30 años siendo miembros de una congregación no necesariamente nos hace que seamos fuertes en la palabra. No es el tiempo de estar en una congregación. Es el tiempo que yo dedico para estar inquiriendo en la palabra del Señor, el que me hace a mí crecer espiritualmente y me hace ser también un hombre, una mujer enteramente preparado. ¿Para qué? Para que, como leímos al principio en Primera de Pedro, dice, estemos listos y preparados para que cuando se nos demande, porque el mundo nos va a demandar, el mundo nos va a preguntar, ¿qué es lo que usted cree? Y si no estamos preparados, o no, nos pueden preguntar, bueno, ¿por qué usted es bautista? Porque mi mamá y mi papá eran, entonces yo también, y yo sigo. No, ¿por qué yo soy bautista? ¿Por qué yo sigo la palabra? ¿Por qué yo predico? ¿Por qué yo creo esto?
Porque yo creo que la salvación es por gracia y no es por obras. Porque yo creo que voy a tener un lugar en los cielos porque mi Señor así me lo prometió. Eso que nos demanden, nosotros tenemos que estar listos. Y la palabra dice que hay niños fluctuantes. Y son personas que tienen mucho tiempo de estar en una iglesia, pero no tienen ese tiempo para con el Señor, para poder estar estudiando y aprendiendo de su palabra, para crecer, para prepararse, para estar listo, mis hermanos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con un niño? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un niño pequeño de 4 o 5 años y tenemos 3 personas adultas. Una tiene un globito, el otro tiene un carro ahí pequeñito y el otro tiene un carro grande de control remoto. Y le decimos al niño, ¿verdad?, que escoja. Y él se pone a ver. ¿Qué creen ustedes que es lo que va a escoger? Uno como niño, ¿verdad?, ve aquel carro grande de control remoto que nunca lo he tenido y dice, voy por este. Pero si llega y otro me muestra algo más grande, dejo el carro de control remoto y me voy hacia ese otro regalo más grande. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor, que somos nosotros cuando no estamos inquiriendo en la palabra del Señor. Que somos llevados, somos como niños fluctuantes, vamos de un lado para otro. La gente hoy en día, mis hermanos, tiene comezón de oír, pero no de oír lo que la palabra de Dios tiene para ellos, sino de oír lo que quieren oír. Y hay muchas iglesias y muchos pastores que ahorita son motivadores, nada más, que están dándole a las personas lo que ellos quieren oír y no lo que la palabra de Dios dice y quiere el Señor que nosotros escuchemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están llenas las iglesias. Porque no hay compromiso. Porque es muy fácil, hermano, mire, yo estoy viviendo en unión libre. No se preocupe, hermano, siga. Lo importante es que usted esté aquí en la casa del Señor. Eso se va a arreglar luego. Déjelo, ahí se arregla. No, mis hermanos, la palabra nos manda a nosotros, como pastores, como líderes, a ser directos con el pecado que alguien trae o nosotros mismos para quitarlo de inmediato. No podemos hacernos a un lado y dejarlo y luego pensar que se va a arreglar porque no se va a arreglar. Eso trae pecado al centro de la iglesia. Entonces, no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier palabra que nos dicen, por cualquier cosa que escuchamos. No, mis hermanos. Dice que esto es estratagema de hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error para tratar de engañarnos a nosotros también. Y dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra del Señor. Esta es la verdad, la que tenemos aquí. Esta es la verdad. Entonces, ¿qué dice la palabra? Sigue la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y de qué nos habla esta palabra, mis hermanos? ¿De qué nos habla? De Cristo, de nuestro Señor. Entonces la palabra nos insta ¿a qué? A que siguiendo la palabra, estudiando, inquiriendo, buscando, teniendo tiempo con el Señor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, mis hermanos. Porque si nosotros no crecemos en aquel que es la cabeza, podemos poner nuestra mirada en un hombre, en alguien que habla bonito, en alguien que da una disertación bonita, pero que no está basando eso en la palabra que nosotros hemos aprendido. La sana doctrina, mis hermanos,
debe estar basada siempre en la palabra de Dios. Debe ser el fundamento de todo creyente y debe sí o sí estar estrechamente ligada a la práctica, que luego lo vamos a ver. Y si no lo hacemos, solo nos va a servir de conocimiento. Hay muchas personas que conocen la palabra del Señor, conocen la Biblia, conocen muchos versos, pero solo es un conocimiento, no hay práctica en sus vidas y nosotros no podemos desligar de ninguna manera el conocimiento que aprendemos de la palabra del Señor de una vida práctica, porque la palabra dice debe ser puesta por obra en nosotros. No solamente llenarnos y llenarnos y llenarnos y no poner en práctica esa palabra. Por ejemplo, ¿de qué me vale a mí saber que yo necesito amar a mi hermano? Y amarlo no solamente llegar y decirle, hermano, sí, yo oro por ti, Dios te bendiga, no. Amar a mi hermano es hacer lo que esté dentro de mis posibilidades para ayudar a ese hermano que tal vez tiene una necesidad económica, que tal vez tiene una necesidad en su hogar, que tal vez tiene muchas cosas. ¿De qué me vale saber todo eso si yo pudiendo no lo pongo en obra, no lo hago? Eso no me sirve de nada. Eso es obsoleto, no sirve, queda desechado. Pero la palabra que nosotros aprendemos, la sana doctrina, debe estar ligada a una vida práctica, mis hermanos, en nosotros. Porque vamos a ver luego que en cuanto más nosotros aprendemos y crecemos en la palabra, más el Señor va a cambiar nuestro estilo de vida y nosotros vamos a ser cristianos y cristianas listos, preparados y con un ardor en nuestro corazón para poder ayudar, para poder servir en la casa del Señor. Si no, nos vamos a llenar nada más de conocimiento. Los fariseos, cuando seguían al Señor para encontrarle en algún error y tentarle y ponerle muchas cosas, tenían mucho conocimiento, eran maestros de la ley, se conocían todo, pero no tenían nada de práctica. Dice Lucas 11:46, y él les dijo, una vez que estaban con ellos, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. O sea, se sabían la ley, eran los maestros, pero no estaban dispuestos a llevar a la práctica lo que ellos sabían. Y eso no puede desligarse, mis hermanos. No puede desligarse. Yo no puedo decir que amo a mi hermano si no hago nada por él. Yo no puedo decir que orar por los inconversos si no obedezco lo que dice Mateo 28. Por tanto, id y predicad la palabra a todo aquel que me encuentre, predícale la palabra. ¿Entendemos, hermanos, por qué es tan importante crecer en la sana doctrina, en la palabra del Señor? Porque ella nos va llevando y nos va despertando, mis hermanos. Nos va despertando de un letargo en el que quizás hemos caído muchas iglesias. Un adormecimiento, un apagamiento. Que vamos y escuchamos el domingo el mensaje y nos vamos para nuestra casa y durante toda la semana nuestra vida con el Señor prácticamente no existe. Que tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Tenemos tiempo para trabajar en la casa, para ir a hacer mandados, para ir a los bancos, para ir a los ministerios, para ir a todo lado.
Pero el tiempo del Señor es muy corto y tenemos que reconocerlo. El tiempo del Señor es raquítico. Y Dios esta noche, nos llama. Nos llama, mis hermanos, a que tenemos que hacer un alto en el camino y entender que tenemos que empezar a crecer verdaderamente en la palabra del Señor. Para que nuestra vida cambie. Para que nosotros seamos miembros de una iglesia dispuestos a servir. Que el pastor no tenga que estarnos diciendo qué tenemos que hacer, o mira mi hermano, no, que estemos dispuestos, que tengamos un corazón lleno para darlo al Señor, que nuestra disposición sea al Señor completamente, que nuestra vida esté para Él. Que entre semana estemos creciendo para que el domingo no sea un culto de peticiones, sino un culto de alabanza, de gracias por todo lo que el Señor nos dio durante toda la semana, por todo lo que aprendimos, por todo lo que Él hizo por nosotros. Pero muchas veces vamos débiles, hermanos, debilitos, sin comer nada en toda la semana y pensamos que con un mensaje ya vamos a salir llenos. Y eso no es así, hermanos. Tenemos que tener un tiempo con el Señor, un tiempo en su palabra, un tiempo íntimo con Él. Y esta palabra es para todos. Entonces, cuando llegamos así débiles a la casa del Señor, ¿sabe qué va a pasar, mi amada hermana, mi amado hermano? Que vamos a decir, esa predicación no me gustó. Eso que dijo el pastor, yo creo que me estaba tirando a mí. Y saben, mis hermanos, los verdaderos siervos del Señor no le tiran a nadie. Dios, por medio de su palabra, es el que confronta. Y nos confronta con la manera de vida que estamos llevando. Nos confronta con la escasez de estudio de la palabra del Señor. Hay pocos hermanos que pueden dar verdadera defensa de lo que nosotros hemos recibido. Podemos dar defensa, basados en lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. Por eso el Señor nos llama hoy a hacer un alto. La sana doctrina, mis hermanos, tiene que producir un cambio en nuestra manera de vivir. Tiene que producir un cambio. Porque cuando nosotros venimos al Señor, empieza un proceso en nosotros. Y conforme nosotros vamos aprendiendo del Señor, vamos viendo cosas que no son buenas para nosotros y las vamos dejando. El Señor nos ayuda por medio de su palabra. Tiene que haber un cambio. Yo no puedo decir que soy cristiano, que soy cristiana, si solamente cambió el hecho de que yo voy a la iglesia el domingo. Pero en lo demás, no hay diferencia con otros, ni siquiera con los inconversos. La sana doctrina que nosotros hemos recibido, que es la palabra del Señor, tiene que producir un cambio en nuestra manera, mis hermanos, y ese cambio tiene que ser para mejor, para dejar todas las cosas que no nos servían, todas las cosas que no producen nada bueno en nosotros y cambiarlas precisamente por lo que dice la palabra del Señor. Pero si desconocemos qué es lo que dice la palabra de Dios, nunca vamos a cambiar de esa manera. Cuando nosotros cambiamos y crecemos en el Señor, esto nos lleva a agradar al Señor. Y
cuando nosotros agradamos al Señor, llevaremos frutos. ¿Entendemos, hermanos? Es una cadena. Yo crezco en la palabra, en la sana doctrina. Yo me fortalezco. Yo agrado al Señor porque dejo de hacer las cosas que a Él no le agradan. Empiezo a agradar al Señor y entonces yo estoy listo para llevar fruto. Si yo no estudio la palabra, desconozco, vivo una vida como si no hubiera recibido al Señor nunca, eso no le agrada al Señor. Él no se va a agradar de mí. Por lo tanto, Él no va a hacer que yo lleve frutos. No, Él no va a hacer jamás que una persona así lleve frutos. Dice la palabra en Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, Pablo hablando con otros más, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo hablando, algunos hermanos en Colosas, cuando nos dejamos de orar, dice, no cesamos de orar, ¿para qué? Para que seáis llenos del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De su voluntad. ¿Y dónde está el conocimiento de su voluntad? En su palabra. Aquí me doy cuenta, yo en su palabra, aquí me doy cuenta qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Cuál es el cambio que yo tengo que dar? Y en esto, mis hermanos, no hay tiempo. Miren, yo he escuchado hermanos y que me han dicho, pastor, ore para ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Y son hermanos que tienen 20, 25 años de estar en la iglesia y yo los he escuchado decir eso. Quiero saber cuál es la voluntad del Señor conmigo. ¿Quiere saber usted cuál es la voluntad del Señor con usted? ¿Quiere usted saber qué es lo que Dios quiere que usted haga? ¿Quiere saber usted qué es lo que Dios quiere que usted cambie? Aquí está la respuesta. No está en la oración del pastor. El pastor puede orar por usted, claro que sí. Pero la respuesta está aquí en su palabra, en la sana doctrina que hemos recibido. Ella tiene una respuesta para nosotros y aquí el Señor nos va a decir todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Entendemos, hermanos? Si no vamos aquí, no vamos a tener una respuesta, no vamos a tener un cambio, no vamos a saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Oramos para qué? Para que seáis llenos del conocimiento que está aquí en la palabra del Señor. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Cuando nosotros venimos aquí, al centro de nuestra vida cristiana, que es su palabra, que habla precisamente del que hizo todas estas cosas. Cristo Jesús, nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando venimos acá? Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermanos, como dije yo anteriormente, la sana doctrina tiene que producir un cambio en nuestra manera de vivir. Y si produce un cambio positivo, agradamos al Señor y llevamos frutos. Aquí lo reconfirma. Dice, para que andéis como es digno del Señor, de un hijo de Dios, agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. O sea, otra vez volvemos al principio, no podemos desligar el conocimiento, la sana doctrina, el aprendizaje de su palabra de la práctica. No se puede desligar. Si usted lo hace, no va a hacer nada, hermano y hermana. No va a cambiar nada. Simplemente va a adquirir conocimiento.
Dice, llevando fruto que en toda buena obra. Antes de, primero dice, que andéis, que crezcáis en el conocimiento, y ahora sí, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez. Oigan, hermanos, qué énfasis hace la palabra, ¿verdad? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué tanto conocemos del Señor? ¿Qué tanto conocemos de Dios nosotros? ¿Qué contestaríamos si alguien nos dice, ¿por qué usted cree en ese Dios? Ah, porque Él es bueno, porque es amor. Es lo que el mundo dice, ¿verdad? Dios es amor. La palabra lo dice, pero el mundo lo dice en una manera totalmente errada. Él habla de otro tipo de amor, ¿verdad? ¿Qué le contestaría a usted? Ya está preparado, ya está preparada para presentar defensa ante quien le pregunte a usted por qué usted cree en ese Dios. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Aquí está la manera de prepararnos, la manera de estar listos para presentar defensa ante quien nos lo demande. Primera de Pedro. Y creciendo, hermanos, creciendo en el conocimiento de Dios. Hay hermanos que piensan que solo el pastor es el que tiene que prepararse, que solo el pastor tiene que estar estudiando para dar los mensajes. Ah, hermano, no. Esta palabra es para usted también. Es para usted. Usted tiene que crecer también en el conocimiento de Dios, para que pueda llevar fruto, para que agrade al Señor. En cuanto más crezcamos en la sana doctrina, mis hermanos, más nos vamos a ver cambiados por ella. Más nos vamos a ver cambiados por ellas. Pablo le decía a los de Colosas, desde el día que lo oímos, ¿qué oyeron? Que los hermanos estaban creciendo, que los hermanos estaban llenándose de conocimiento, que los hermanos estaban amándose unos a otros en el amor de Cristo. Eso oyeron. Desde que lo oímos, que el mensaje estaba en ellos, que lo habían recibido, que estaban poniéndolo por obras. Decía Pablo, no cesamos de orar por vosotros, para que sigan siendo llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros, mis hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor. Dios nos llamó. ¿Nos llamó para qué, mis hermanos? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué el Señor cambió tu vida? ¿Por qué sos salvo? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué yo soy salvo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la razón? Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, por qué el Señor nos llamó a nosotros. ¿Y para qué nos llamó? Mientras ignoremos, por falta de conocimiento de la palabra del Señor, mientras ignoremos esto, es muy difícil
que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y quiero leerles acá. En Primera de Pedro, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. La palabra del Señor, mis hermanos, es clara con nosotros. Luego vamos a ver otras cosas en el próximo domingo, si Dios así lo quiere, que nos enseña la sana doctrina. Esta es la introducción apenas. Y vamos a entrar más, ¿verdad?, más profundamente en la palabra del Señor, para que podamos seguir entendiendo, mis hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros. Si todavía no lo tenemos claro, bueno, vamos a aprender de la palabra cuál es el propósito. Dios quiere una iglesia santa, irreprensible. Él viene por una iglesia así, una iglesia que esté trabajando. Dios quiere que esos miembros que están unidos a ese cuerpo, y Él es la cabeza, estén trabajando como lo hace el cuerpo humano, mis hermanos. Vamos a ver que en Él hay salvación. Y vamos a aprender que esa salvación es por gracia, es un regalo de Dios, y no es por lo que yo humanamente pueda hacer. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás seguro, hermano o hermana, de la decisión que tomaste por el Señor? Porque la sana doctrina, la palabra del Señor, cambia. Cambia al ser humano, cambia a la persona. Si tienes alguna duda, Dios te invita esta noche para que vengas a Él. Y vamos a ver el otro domingo, qué lindo que es, como Él nos abre las puertas. Dios te invita para que vengas, para que puedas ser partícipe de su cuerpo, que es la iglesia, Él es la cabeza. Si no tienes a Dios en tu corazón, el Señor te llama en esta noche para que vengas a Él, para que puedas conocerle, para que puedas conocer al Dios de la Biblia, al Dios que nos dejó esta sana doctrina. Estamos los pastores, habla con nosotros. Si no sabes cómo hacerlo, habla con nosotros. Te vamos a guiar, pero no dejes pasar la oportunidad. Dios te llama.
quiere que tú también, si no lo eres, tengas la salvación de tu alma. Vamos a orar para finalizar esta noche. Que la palabra del Señor sea de bendición para cada uno de ustedes, así como lo es para los que preparamos los estudios, los pastores, los que enseñan. Que esta palabra pueda quedar en nosotros y que podamos hacer énfasis y que debemos de estar preparados y creciendo en todo el conocimiento que es Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, te damos en nombre de Jesús por darnos la oportunidad, por este medio, Señor, de llevar tu palabra, de que tu iglesia pueda, Señor, seguir adelante, aun cuando no nos estemos reuniendo en un templo. Tu iglesia sigue, Señor. Como nos enseña tu palabra en el libro de los Hechos, en las casas, en los montes, ahí está la iglesia caminando, Señor. Permite, mi Dios precioso, que tu iglesia siga caminando. Y que nosotros seamos parte importante, Señor. Que podamos entender el privilegio precioso que es pertenecer a tu iglesia. Que podamos entender, Señor, qué gran privilegio tenemos nosotros. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias porque, aunque sea un corto lapso, Señor, nos has permitido escucharla y aprender de ella. Haz que atesoremos tu palabra, Señor, en nuestro corazón, como decía el salmista. Pero que también llevemos esto a la práctica para que pueda cambiar nuestra vida. Para que seamos, Señor, verdaderamente hijos tuyos, dignos del llamado que tú nos hiciste. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de hablar de tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor, fortalece tu iglesia, que somos nosotros. Y ayúdanos para seguir adelante, Señor, en este tiempo de pandemia, de enfermedad, que estamos reuniéndonos, Señor, y predicando por estos medios, de no enfriarnos, Señor, sino que podamos nosotros en nuestras casas seguir reuniéndonos, seguir estudiando, Señor, seguir buscando, Padre, tu dirección, tu palabra preciosa. Que el enemigo, que Satanás no tome lugar, Señor, de este tiempo en que tu iglesia no se está reuniendo en el templo para enfriarnos algunos, sino, Señor, que podamos seguir teniendo comunión perfecta contigo. Gracias por tu palabra preciosa que se ha abierto y se ha explicado esta mañana. Gracias por mis hermanos, bendícelos a todos, Señor. Y nos despedimos dándote las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.